Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 165, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 8, la epistemología post-positivística. 1029, Kuhn, revolución, inconmensurabilidad, conversión. Llegados a este punto, la revolución científica se ha producido y Kuhn puede afrontar el problema de su naturaleza y estructura. En esta parte tendrán un papel esencial tanto la analogía entre revolución científica y revolución política como los conceptos de inconmensurabilidad entre paradigmas perdedores y vencedores y de conversión de los científicos a los nuevos paradigmas. Conceptos que suscitarán un amplio debate entre epistemólogos y filósofos en los años inmediatamente posteriores a la publicación de la obra. Ya se ha visto cómo la ciencia normal, frente a importantes anomalías, entra en crisis. Como durante las crisis se verifica una proliferación de teorías rivales que intentan dar una respuesta a los problemas suscitados por las anomalías. Como, en fin, entre estas teorías una resulta vencedora y pasa a constituir un nuevo paradigma. El proceso total lleva, por lo tanto, a un cambio de paradigma, en base al cual la aceptación del nuevo paradigma constituye el inicio de una tradición científica normal. ¿Por qué?, se pregunta Kuhn, un cambio de paradigma debería ser llamado revolución. ¿Es justo utilizar este término que tiene una presencia más difundida en el campo político y social? Kuhn responde proponiendo una analogía entre historia de la ciencia e historia político-social que a su parecer hace más legítimo llamar revolución a un cambio de paradigma. Las revoluciones políticas se introducen por una sensación cada vez más fuerte, a menudo advertida solo por un sector de la sociedad, de que las instituciones existentes han dejado de constituir una respuesta a los problemas planteados por una situación que ellas mismas han contribuido en parte a crear. De una manera más o menos idéntica, las revoluciones científicas se introducen por una sensación creciente, también esta vez advertida, solo por un sector restringido de la comunidad científica, de que un paradigma existente ha dejado de funcionar adecuadamente. Tanto en el desarrollo social como en el científico, la sensación de mal funcionamiento que puede llevar a una crisis no es un requisito preliminar de toda revolución. Además, otro aspecto en la analogía hace, según Kuhn, que revoluciones políticas y revoluciones científicas se asemejen. Las revoluciones políticas intentan cambiar las instituciones políticas en formas que están prohibidas por aquellas mismas instituciones. Por esto, su éxito requiere el abandono parcial de un conjunto de instituciones en favor de otras. Y mientras tanto, la sociedad deja de ser completamente gobernada por instituciones. En la situación de crisis que hemos visto anteriormente en el ámbito de la historia de la ciencia, a la proliferación de las teorías en tal situación corresponde la proliferación de partidos y programas políticos. A la victoria de un nuevo paradigma que lleva a una nueva ciencia normal corresponde la victoria de un partido y de un programa políticos que llevan a un nuevo orden institucional. En ambos casos, la revolución se ha producido si se ha llegado a las consecuencias antes enunciadas. Ahora, se pregunta Kuhn, ¿hay algún criterio superior respecto a las teorías rivales y respecto a los partidos y programas políticos en las respectivas situaciones de crisis? ¿Existe un criterio de verdad para las ciencias, de justicia social absoluta para los programas políticos? La respuesta de Kuhn es decididamente negativa. Tanto las teorías rivales como los partidos políticos rivales no pueden referirse a algo externo a ellos. Su fuerza está solamente en la capacidad de argumentar y de persuadir. Por lo cual, el único criterio de su éxito es indudable en el consenso que consiguen obtener. Esta tesis ha suscitado muchas críticas, de relativismo y hasta de recurso a la psicología de las multitudes, la Catos. Pero Kuhn no tiene dudas. Tanto en las revoluciones políticas como en la elección de paradigmas, no hay ningún criterio superior al consenso de la población interesada. No es verdad, por consiguiente, ni la razón, sino la persuasividad, la que es condición indispensable para que una nueva teoría venza y llegue a ser el nuevo paradigma de una ciencia normal. Como veremos más adelante, Kuhn intentará responder a las críticas sobre este punto, precisando algunas condiciones esenciales
para que la persuasividad resulte eficaz y pueda provocar la conversión de científicos y de enteras comunidades científicas al nuevo paradigma. El acento sobre la persuasividad y sobre la conquista del consenso está ligado explícitamente por parte de Kuhn a la crítica de la tradición epistemológica dominante. Kuhn rechaza explícitamente la idea de la ciencia como acumulación que en aquella epistemología se vincula a la teoría según la cual el conocimiento es una construcción que la mente levanta directamente sobre la vasta base de datos sensibles. El carácter acumulativo de la ciencia es negado por Kuhn, sea a la ciencia normal, que tiene como tarea resolver rompecabezas, sea a la ciencia revolucionaria, que respecto a la ciencia normal no tiene una relación de más a menos. Es más, no tiene ninguna relación dado que para Kuhn hay inconmensurabilidad entre los dos tipos de ciencia. También esta tesis de la inconmensurabilidad entre ciencias normales, ordinarias y ciencias revolucionarias, extraordinarias, suscitará amplia discusión entre los epistemólogos y se asociará a la tesis de la indeterminabilidad de la traducción entre lenguajes distintos, explícitamente aludida por Kuhn con referencia a la obra de Quine de 1960. No hay, pues, continuidad de tipo acumulativo, aumentativo, entre una ciencia normal perdedora y un nuevo paradigma vencedor al final de una revolución científica. Paradigmas sucesivos nos dicen cosas distintas sobre los objetos que pueblan el universo y sobre el comportamiento de tales objetos. Pero los paradigmas difieren también en algo más que en los objetos, puesto que se dirigen no solo a la naturaleza, sino también a la ciencia anterior que los ha producido. Ellos producen una reorientación gestáltica total con un nuevo vocabulario, nuevos conceptos, nuevos métodos y reglas, por lo cual la aceptación de un nuevo paradigma a menudo requiere una nueva definición de toda la ciencia correspondiente. Viejos problemas son transferidos a otra ciencia o declarados no científicos. Otros que con anterioridad no habían sido considerados científicos lo son. Y con el cambiar de los problemas, a menudo cambia también el criterio que diferencia una solución realmente científica de una mera especulación metafísica, de un juego de palabras o de un acertijo matemático. La situación producida por una revolución científica es incompatible con la situación anterior de dominio de una ciencia normal. La tradición de la ciencia normal que emerge después de una revolución científica es no solamente incompatible, sino a menudo, de hecho, inconmensurable con aquello que la ha precedido. Los científicos que aceptan un nuevo paradigma cambian a menudo radicalmente su concepción del mundo, aunque permanezcan en presencia de los mismos objetos de antes. Las modalidades de acercamiento respecto a la naturaleza sufren una completa reorientación, descrita por Kuhn con una eficaz comparación. El científico que abraza un nuevo paradigma se parece, más que a un intérprete, a aquel que mira a través de lentes inversoras. Aunque tenga ante sí el mismo conjunto de objetos y sea consciente de ello, él los encuentra completamente transformados en varios detalles. Si hay incompatibilidad, inconmensurabilidad, incomunicabilidad entre nuevos y viejos paradigmas, ¿cómo es posible el paso de viejos a nuevos? ¿Cómo se desarrolla el proceso de persuasión, de búsqueda, el consenso, que lleva al cumplimiento de una revolución científica? Kuhn es muy consciente de lo delicado de esta cuestión. La solución propuesta por él, que en un cierto punto de la situación de crisis revolucionaria de los científicos o enteras comunidades científicas efectúan una conversión que les hace aceptar el nuevo paradigma, suscitará críticas muy severas de irracionalismo, de misticismo. En los años siguientes, el mismo Kuhn tratará de responder precisando mejor las condiciones de la conversión, pero conservará sustancialmente sus posiciones. La situación de crisis revolucionaria, como sabemos, se verifica cuando se toma conciencia de la existencia de importantes anomalías. Estas últimas, afirma Kuhn diferenciándose explícitamente de Popper, no pueden ser identificadas con experiencias falsificantes. Dudo, en efecto, que experiencias de este último tipo existan. Las teorías rivales que aparecen en la situación de crisis proponen paradigmas nuevos dentro de los cuales se resuelven aquellas anomalías. Pero aquellas teorías son incomunicables y acaban por llegar a grupos de investigadores en constante competencia que hablan lenguajes distintos y utilizan vocabularios distintos. ¿Cómo se sale
Es más, ¿cómo se ha salido en la historia de la ciencia de este impasse? Es en este punto cuando Kuhn propone su explicación, que asocia sin temor alguno los conceptos y las experiencias inconmensurables y de conversión, antes de que puedan esperar comunicar completamente uno de los dos grupos, debe experimentar aquella conversión que hemos llamado alejamiento de paradigma. Precisamente porque es un paso entre inconmensurables, el paso de un paradigma a otro opuesto no puede realizarse paso a paso, ni imponerse por la lógica o por una experiencia neutral. Como la reorientación gestáltica, debe efectuarse todo a la vez, si bien no necesariamente en un instante, o no se efectuará en absoluto. Kuhn se da cuenta de la intrepidez, de la aparente irracionalidad de esta tesis suya. El recurso a la experiencia historiográfica de las revoluciones científicas lo refuerza, sin embargo, en sus conclusiones teóricas. Científicos y después enteras comunidades científicas han aceptado nuevos paradigmas, con experiencias de conversión motivadas por las más variadas razones y por lo tanto convergentes en el abandono del viejo y en la aceptación del nuevo paradigma. Unas transformaciones que han requerido a menudo años y como media, afirma Kuhn, el periodo de una generación para las comunidades científicas institucionalizadas disciplinariamente. Las revoluciones científicas desembocan siempre en la reconstrucción de comunidades científicas basadas sobre un nuevo paradigma.